Es lunes 29 de agosto de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea, esperamos que usted inicie la semana con mucha bendición. Un saludo fraterno a nuestros cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25, nos ven a las 9 de la noche, y a nuestros oyentes en Grupo Utrecht Radio, GD Radio, que transmitimos totalmente en internet. Pueden enviar sus comentarios. Con nuestro invitado conversaremos de varios temas, si el tiempo nos alcanza, como el abastecimiento de medicinas, relaciones laborales en el interior de la institución, el efecto de la situación económica, costo de medicamentos y proceso de jubilación. Para estos temas está con nosotros en nuestros estudios el doctor Leonel Flores, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, IS. Doctor, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William. Es un placer siempre estar contigo, ya es segunda vez. Claro, y sí, agradezco mucho la oportunidad de que tengamos de dirigirnos a los cibernautas y a toda la audiencia, que sé que es muy importante en este espacio. Perfecto, doctor. Bueno, las puertas siempre están abiertas para poder conversar con ustedes sobre estos temas interesantes de interés nacional, desde luego. Bueno, quiero entrar a Adalberto Fuentes, que nos escribió desde Everett, Massachusetts. Un cordial saludo. Dice: solo quiero decirles que por siempre han sido un importante medio de comunicación preferido en sus diferentes espacios. Felicidades a ustedes. Bueno, agradecemos a Adalberto Fuentes, que nos ve desde Massachusetts, y por el saludo, desde luego. Queremos entrar en materia entonces en la entrevista de este día. Doctor, a propósito de que en el Facebook nos llegó una pregunta, y René García decía: gusto saludarlos. Mi pregunta es: ¿por qué no asegura el IS a las esposas de los pensionados por anualidad de las AFP? Quizá me interesaría esa respuesta suya con esta pregunta puntual, porque nos va a llevar a otro tema que tiene que ver justamente con el tema de las jubilaciones y una situación que se ha generado por ahí, que es interesante conocer su opinión. Pero bueno, sobre la pregunta puntual, doctor. Bueno, la verdad es que recuerde que esto viene en el proceso que se hizo del cambio del sistema de pensiones. Ahora ya hay una superintendencia del sistema de pensiones, que es la que dicta las políticas coyunturales de los jubilados. Recuérdese que hubo un momento en el cual le dijeron a los empleados: bueno, de tal edad a tal edad siguen con el sistema regular, y de tal edad pasan a lo que son las AFP. Claro. Nosotros, en realidad, la institución por ley quedó fuera de ese sistema. Entonces, para nosotros, si las AFP, alguien está cotizando a las AFP, prácticamente ya pasa a ese sistema de pensiones, que yo he dicho muchas veces es un sistema de pensiones un tanto injusto. En estos momentos anda acá en el país un experto del tema, que es el señor Mesa Lagos, el cual pues establece, él dice claramente de que es un modelo que se hizo en Chile, fracasó en Chile, nosotros lo adoptamos, y bueno, habría que evaluar ese modelo. Sin embargo, perdón, doctor, ¿estamos hablando del modelo actual de AFPs? Estamos hablando del modelo actual de AFPs, que fue copiado de Chile, que tenía el sistema de Chile. No, claro, fue una discusión bastante intensa en esos años. Bastante intensa en esos años. Entonces, y de ahí viene de que el Seguro Social perdió ese rubro que ingresaba, que ese rubro le permitía al Seguro Social tener el núcleo familiar asegurado y con cobertura. Ahora no nos permite eso, ya es un sistema aparte. Y se habla mucho de qué es lo que hay que hacer con eso, pero sin embargo a la institución no le compete ese aspecto, prácticamente le compete a la ley del sistema de pensiones o a la superintendencia de pensiones en este caso. Perfecto, bueno, vemos ahora entonces alguna información relacionada justamente con el tema de jubilaciones, doctor, y creo que me interesa que comencemos por ese lado, justamente porque se está hablando de ahí que hay más de 4,000 personas que en proceso de jubilación, pero el proceso mismo se les está atrasando. Quisiera saber, en la parte que le compete al Seguro Social, un poco cuáles son las circunstancias y qué es lo que está ocurriendo con este caso. La parte aquí que le compete al Seguro Social básicamente es histórica. El tema viene desde, bueno, desde el equipo que tenemos para realizarlo, pasando por la infraestructura que se tenía antes, luego el recurso humano, y después lo que es la tecnología. El historial laboral se saca con el microfilm, que se le llama. Eso fue implementado en 1970 y desde entonces no se ha cambiado. ¿Qué sucedió en ese entonces? Bueno, empezaron a tomarle fotos a todos los historiales laborales por año para cada pensionado, y los iban guardando en unos rollos. En algún momento determinado hubieron espacios que no se copiaron, o porque se estaba utilizando el expediente del pensionado o del empleado, o porque en realidad no existía la condición en el historial del Seguro Social que el pensionado había cotizado. Entonces había un problema con lo que eran la famosa mora patronal, o sea, se inscribe, se le descuenta al empleado, pero
no se inscribe al Seguro Social. Entonces todos esos vicios fueron los que se comenzaron desde un principio a hacer mal las cosas en cuanto a la historia laboral. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, si en un año determinado estamos recibiendo nosotros al año 8,000 solicitudes, en el 2005, por ejemplo, si se recibe esa cantidad, no es la cantidad exacta que se recibe ese año, pero si se recibe esa cantidad y solo se sacan 6,000 en ese año, 5,000, ya quedan 3,000 o 2,000 que vienen en retraso. Y ese grupo pasa a lo que es el siguiente año. Es una especie de remanente. Es una especie de remanente, entonces es un efecto acumulativo que se tiene. Entonces, las mayores crisis sucedieron en el 2008, que hubieron más de casi 3,500, casi 4,000 retrasos, y en el 2010 que hubieron también 4,000. Entonces, lo que tenemos ahora, que son más de 4,000, es un retraso acumulativo. Varios aspectos hay en esto, no solamente de parte de la institución. De parte de la institución tenemos el problema de la maquinaria que se está utilizando, el sistema que es viejísimo. Ahora usted me decía, el microfilm data de 1970. El sistema data de 1970 y desde entonces no se cambia. Obsoleto. Es obsoleto. Entonces nosotros ahorita ya estamos en el proceso de la licitación del nuevo equipo, pero lo tenemos que hacer por partes porque es un equipo caro y que tenemos que estar seguros de que debe de haber una digitalización. Lo que su servidor quisiera es de que la gente dé su número de seguro social, inmediatamente a la computadora aparezca toda la historia laboral. Pero ¿cuáles son las restricciones que tenemos además del equipo? Teníamos el problema de infraestructura, lo hemos resuelto. Teníamos el problema de recursos humanos, se está resolviendo el problema de recursos humanos. Ahora el sistema tecnológico es el grave problema ahorita. Pero tenemos por otra parte los vicios que han existido en administraciones anteriores. La gente llegaba a pedir su historia laboral y de repente o no le aparecía una parte de años, de 2, 3 años, ¿verdad? Y entonces había que ver, bueno, cómo se le va a dar esa información al pensionado. Claro. No aparece, entonces no aparece, se le manda a la empresa a que vaya a pedir su historia laboral y probablemente esa empresa ya no existe. En muchos casos. En muchos casos. No se imagina cuántos casos son de esos. Nosotros recibimos 800 solicitudes mensuales. ¿Por qué se tarda de 6 meses en adelante el darle la historia laboral? Precisamente por eso. No solamente se manda al pensionado a sacar su historia laboral con la empresa directamente porque no aparece en el microfilm, sino que además nosotros mandamos inspectores a comparar esos datos para poder tener un dato real, que es lo que sucedía antes. Sucedía de que en ese proceso de microfilm había un año que bien se podía arrancar y pegárselo a otro pensionado, o viceversa, de otro pensionado completar los años que le faltan a alguien para que se jubile. Ese fue un vicio. De hecho, hay un proceso en la fiscalía de 4 personas que estaban haciendo eso. Entonces, esa es la parte que en realidad cuesta más, estar seguro de que el historial laboral que se le va a dar a la persona para retirarse es el exacto y que la persona ha cumplido con todos los requisitos de la ley. De acuerdo, lo interrumpo porque tenemos que hacer nuestra primera pausa para que continuemos con el tema que me parece muy interesante. Vamos a la pausa. Bien, está con nosotros en nuestros estudios el doctor Leonel Flores, director general del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Bueno, le interrumpí en la idea que traíamos, pero doctor, sí me llama mucho la atención. Usted me mencionaba y se lo repetía yo, le preguntaba en el corte comercial sobre 4 personas que usted dice que han sido procesadas, están a nivel de la Fiscalía. ¿Usted procedió en contra de estas 4 personas? No, procedió la administración anterior. La anterior, okay. Entonces, pero el punto es de que cuando en ese manejo del historial laboral ha habido manoseo y hay que aceptarlo. Ha habido manoseo tanto de la parte institucional como de la parte del pensionado. El pensionado al verse preocupado, al verse desesperado de que no le aparece cierto historial laboral, trata de comprar voluntades o le ofrecen comprar voluntades. Entonces, y eso es lo que se ha dado. Antes se llevaba a la fiscalía y se trata de un proceso largo y la gente sigue trabajando sin ningún problema. Y uno no lo puede despedir ni tiene ese tipo de problemas. Sin embargo, yo creo que también es una cuestión de cultura yo decía, el instituto debería demandar trimestralmente o por lo menos anualmente el historial laboral a las casas de los pensionados. O sea, es una cuestión de modernizar la institución. Pero también cuando uno trabaja y cambia de trabajo, uno puede llegar a pedir el historial laboral para irlo colectando, que es, digamos, en los países modernos, que es lo que se hace. Uno lleva su propio récord y a la hora de necesitarlo solamente lo presenta. Y eso es ahí donde debemos llegar. Es en conjunto el trabajo de modernizar el sistema, de educar a nuestra población de que en realidad
estén seguros de que a donde trabaja y les descuentan el Seguro Social, que estén seguros de que el patrono los tiene inscritos al Seguro Social. Porque hemos visto casos en los cuales les descuentan, pero no están inscritos en el Seguro Social. Y eso no aparece en la historia laboral. Entonces, cuando un pensionado llega y se molesta porque dice, yo trabajé de 1992 a 1995 en tal empresa, pero no aparece en la historia laboral. Entonces, ahí crea algún grave problema. ¿Cuánto nos tarda a nosotros buscar esa empresa? Claro. Si ya no existe, ahí ¿qué podríamos hacer? Solo la palabra del pensionado con la palabra del que está recibiendo la queja. Entonces, es bien difícil. Y eso son lo que causa todo ese tipo de atrasos. Esperamos nosotros saldar esa deuda en este periodo y dejar un sistema eficiente para que no existan esos problemas en el futuro. ¿Qué tipo de mecanismo se puede tener entonces? Digitalizarlo, pero ¿de qué forma? ¿Cuánto puede invertir el Seguro Social en hacer esto? Bueno, la otra pregunta que le hacía en algún momento es si habría que comenzar de cero o habría que irnos hasta más atrás, pero bueno, los microfilm, eso tampoco se van a tomar y digitalizarse. Me imagino que es mucho más difícil eso. Es difícil digitalizar los microfilm. Cuando dice, bueno, es un costo enorme porque definitivamente si desde 1970 no se fue haciendo un proceso gradual de modernizar el proceso de la historia laboral y ahora lo queremos hacer nosotros en este periodo, obviamente que estamos en un atraso grande y que la cantidad a erogar es bastante, entonces lo queremos hacer por etapas. En cuanto a que a dónde debemos de empezar, cuál es el punto de comienzo, el punto de corte, es bien difícil porque cuando se hizo en el microfilm se le tomaban fotos a los historiales laborales. Entonces, si un pensionado X llegaba a pedir información, se sacaba de ahí esa parte y esa parte se metía, se sacaba. Entonces, el que estaba haciendo el microfilm tenía dos formas, parar ahí y esperar que regresaran esa información para tomarla completa o saltarse ese año. Entonces, en la mayoría de veces, 90% se saltaron ese año para continuar con el proceso de microfilm. Cuando uno llega a buscar, el empleado llega a buscar el historial laboral, aparece de que no existe, está ese hueco ahí. Sí, baches. Ese bache ahí. Entonces, o bien ese bache no se incorporó en ningún lado, o ese bache está en otro rollo y hay que ir a buscar ese otro rollo. Entonces, eso es el proceso que costaría, digamos, fusionar un sistema moderno con el sistema antiguo. Quizás ahí lo que se debería de hacer es ver la manera de recuperar la mayor cantidad de datos del sistema antiguo e incorporarlos al nuevo sistema. Ya, entonces, es la parte que le corresponde totalmente al Seguro Social. Es la parte que le corresponde al Seguro Social. Lo demás ya es a otra instancia. Lo demás estamos hablando de que el mismo empleado debe de ir coleccionando su historial laboral y ya creándose una nueva cultura de decir, yo trabajé 2 años en esta empresa, me voy porque tengo una mejor oportunidad, voy a ir al Seguro Social a pedir mi historial laboral. Entonces, irlo coleccionando, ¿verdad? Y de parte del instituto también tener la responsabilidad en un futuro de enviar esta información a la casa del asegurado. Y a estas alturas, ¿cuánto es lo que tendrá que invertir el Seguro Social en este proceso? Por ejemplo, solo en la compra del equipo para digitalizar, que es bastante caro, ¿no? Todavía nosotros estamos en el proceso de análisis financiero. Lo que sí tenemos urgencia es de comprar el primer equipo para empezar a hacer el sistema. Entonces es bien difícil y ver de dónde se va a sacar el dinero para poder agilizar esto. Yo lo acepto y digo, no estamos contentos. No nos conviene a nosotros de que los pensionados se tarden tanto tiempo en recibir su historia laboral. No nos conviene en ningún aspecto. En primer lugar, porque después de que pensionan, pasan ellos al sistema de pensiones. Entonces, pero antes que se pensionen, entonces el Seguro Social también los cubre en cierta forma. Y esos son los problemas que se van a ir eliminando a medida que nosotros vayamos modernizando la institución. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos con más.